Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro John Watson. Vamos a continuar con la segunda parte de la charla, conferencia relacionada con los templarios y la conexión Rosacruz. Templarios, ¿quién no ha sentido interés o una mera curiosidad por estos monjes guerreros? Pues la época de las cruzadas realmente nos transporta a los mismos escenarios donde el gran maestro Jesús el Cristo vivió el drama cósmico. El oscurantismo de la Edad Media desprende un halo de misterio impenetrable cuando se habla de los templarios. En la primera parte de la conferencia, como ya hemos dicho, establecimos una diferenciación entre los verdaderos y los falsos templarios. Reiteramos al respecto las palabras del venerable maestro Viracocha. Los templarios, como buenos Rosacruz, eligieron ese mismo cristianismo oculto que habían aprendido en los Balcanes y en el Asia Menor, después de la destrucción o disolución de esa poderosa orden llevada a cabo por el fanático y envidioso rey Felipe el Hermoso, y aun después de haber quemado al venerable maestro Jacques de Molay en París, los rosacruces se replegaron en su conche y tomaron el más augusto silencio. El mismo nombre de Christian Rosenkreuz fue más que un seudónimo de uno de nuestros más grandes iniciados, quien lo aceptó en recuerdo de que la enseñanza no era oriental, sino puramente cristiana. Igualmente hicimos referencia al componente iniciático del círculo interno de los templarios o de los verdaderos templarios. Hicimos referencia a varios autores que sostienen esta tesis. El venerable maestro Johansson afirma, uno de esos verdaderos guerreros, guerreros del manto blanco, guerreros realmente del templo, su guerra es íntima contra el propio ego. Es una guerra en contra de sí mismo. No es en contra de otra nacionalidad, no es en contra del vecino, no es contra otra religión, es en contra de sí mismo. De modo que de ninguna manera un caballero verdaderamente templario va a tener que matar a alguien, ni en nombre de Dios. La figura es otra. En cambio, el que mata no es un templario, es un asesino simplemente. Todos aquellos que han vivido dentro del grupo de templarios, quienes han vivido realmente la magia sexual, no han participado de ningún tipo de batalla de carácter físico tridimensional. Han desertado prácticamente de sus funciones y han sido perseguidos, asesinados inclusive, pero no se han alistado en la fila del ejército templario para ir a matar a cualquier otro. Los verdaderos templarios son eminentemente esoteristas. La espada de los templarios es el fruto de la transmutación forjada sobre el yunque y sobre la piedra. En base a la piedra, si se quiere, y en base al fuego, propiamente maituna, magia sexual, arcano solar. Ese es el verdadero templario, del cual no se conoce absolutamente nada. Lo demás ahí queda, historias, fantasías, supersticiones y tal vez algo, digamos, de enseñanza simbólica. Síntesis templaria es encender el fuego sobre la piedra y forjar con ese fuego nuestra espada, nuestro escudo. Los verdaderos templarios conocían la Orden de los Cruz. En cambio, los templarios, conocidos por la historia y la Iglesia Católica, no. Existen otra serie de elementos que constituyen un ejemplo representativo del esoterismo del temple y su conexión con la Rosacruz. Y nos estamos refiriendo al famoso Baphomet. Con respecto a los templarios y Baphomet, en la acusación de los templarios incluía la adoración de una cabeza barbuda, el famoso Baphomet. Existen diversas afirmaciones por parte de templarios que hacen referencia a tan enigmática figura. Unos testimonios reales y otros testimonios obtenidos, eh, como siempre se ha hecho en esa época, bajo tortura realizada por los inquisidores del caso durante el tiempo que duró el proceso y caída de los templarios supeditados al Papa. El nombre de Baphomet apareció en julio de 1098 en una carta del cruzado Anselmo de Ripemont, un noble franco de Flandes y participante de la Primera Cruzada. Sus cartas al arzobispo Manasés II de Reims
son piezas clave de los relatos de los testigos de la Primera Cruzada. A partir de 1854, con la aparición de Dogma y Ritual de Alta Magia, obra del célebre ocultista francés Eliphas Lévy, la figura de Baphomet, que aparecía en la misma, ha sido en gran medida tergiversada. El venerable maestro Johansson especifica que Eliphas Lévy no fue el primero en dibujar la imagen de Baphomet. Algunos autores sugieren, como Michael Hack, que la adoración de Baphomet formaba parte de un ritual de iniciación templario. La acusación publicada por el Tribunal de Roma establecía lo siguiente: que en todas las provincias tenían ídolos, es decir, cabezas, algunas de las cuales tenían tres caras, que en sus asambleas y especialmente en sus grandes capítulos adoraban el ídolo como un dios, como un salvador, diciendo que esta cabeza podía salvarlos. El librero iluminista Christoph Friedrich Nicolai, en su obra Ensayos sobre las acusaciones contra la orden templaria y sus misterios, 1782, segundo volumen, afirmaba que los templarios eran gnósticos y Baphomet se formó a partir de las palabras que derivan del griego Baphemeteus, bautismo de sabiduría. Otra interesante referencia la encontramos en Joseph von Hammer-Pugstall, en la obra Mysterium Baphometis Revelatum. Argumentó, siguiendo a Nicolai, que los templarios eran gnósticos y que el Baphomet era un ídolo gnóstico. Según el Baphomet, significa bautismo de fuego. Su doctrina secreta es idéntica a la de los sofitas. Curiosamente, al hablar de la transmutación sexual en su modalidad unipolar, el venerable maestro Johansson afirma: el poderoso Mandram S, ampliamente vivido por los iniciados ofitas, nos recuerda el apacible y enigmático silbo de las serpientes sagradas en su trabajo místico de conducir el fuego sagrado hacia el cáliz del cerebro para continuar el ígneo trayecto hasta el corazón. También siguiendo con los sofitas, afirma el maestro lo siguiente: los auténticos rishis, los verdaderos iniciados y maestros en los misterios sofitas o nagas, saben por excelencia directa que Kundalini se halla representada por una serpiente ígnea dormida en su templo, y saben que para despertarla de su milenario sueño precisa del agua y del fuego, producto de las constantes transmutaciones alquímicas. Avanzando en las referencias sobre Baphomet, hay que mencionar lo que especifica Fulcanelli, y afirma lo siguiente: el Baphomet era una imagen sintética, ahora en la que los iniciados del templo habían agrupado todos los elementos de la alta ciencia y de la tradición. Figura compleja en verdad, con apariencia simple, cargada de enseñanzas, pese a su estética ruda y primitiva. Fulcanelli afirma que el Baphomet jamás fue un ídolo, como algunos lo han querido, sino tan solo un emblema completo de las tradiciones secretas del orden, empleado sobre todo exteriormente como paradigma esotérico. Sello de caballería y signo de reconocimiento, se reproducía en las joyas, así como en el frontón de las residencias de los comendadores y en el tímpano de las capillas templarias. Este emblema figura como el jeroglífico completo de la ciencia hermética, figurada en otra parte en la personalidad del dios Pan, imagen mítica de la naturaleza en plena actividad. El dios Pan es representado vertiéndose agua sobre los órganos sexuales a fin de fortificar el poder creador activo en el elemento pasivo. El agua era la esencia del principio pasivo y el fuego la esencia del principio activo. Así lo afirma Richard Payne Knight en su obra El culto a Príapo y sus relaciones con la teología mística de los antiguos. Así presentado, afirma Fulcanelli, era de identificación problemática, y eso explica sin duda la diversidad de las descripciones que de él se han hecho, identificándole erróneamente hasta con el mismísimo Satanás, impresión que está muy alejada de la realidad, que sin embargo ha contribuido a lanzar sobre los sabios caballeros del templo, sobre los templarios, la acusación de satanismo y brujería, que se convirtió en una de las bases de su proceso y en uno de los motivos de su condena. Fulcanelli hace derivar del Baphomet una interpretación etimológica de raíces griegas, donde viene a afirmar el significado del término de su interpretación alquímica. Por un lado, lo expresa como el bautismo del simbólico meté. Bautismo simbólico de meté. Para él la palabra latina bafeus, tintorero, y el verbo meté, cosechar, recolectar, segar. Fulcanelli hace alusión a Hammer-Purgstall. Admite la variación bautismo de Meté y lo enlaza con un rito entre los sofitas. De nuevo alude Fulcanelli al dios Pan, al igual que los templarios. Los sofitas practicaban dos bautismos, uno del agua o exotérico y el otro esotérico, el del espíritu o fuego. Este último se llamaba el bautismo de Meté. El venerable maestro Johansson afirma sobre el Baphomet lo siguiente: tiene que ver totalmente con la enseñanza de la orden de Sakud.
Las dos polaridades que se pueden encontrar en las ilustraciones del Baphomet nos muestran la difícil situación de quien está en el sendero batallando prácticamente por el triunfo de lo que es la parte positiva. Sin embargo, la parte negativa siempre está presente. La batalla es de características prácticamente interminables. Hasta que la estrella no cambie de posición, vale decir, no sea la estrella en la posición correcta, y aquí abrimos un pequeño paréntesis y recuperamos pues una imagen de la ermita de San Bartolomé en la provincia de Soria, España, que bueno, ya se mencionó en su momento también para los amigos interesados en el monográfico, conferencia monográfico que dimos en su momento sobre Baphomet. Continuando con este pequeño paréntesis, el venerable maestro Johansson continúa afirmando: en realidad el Baphomet enseña la clave de la enseñanza Rosacruz. Por un lado, el sentido de la enseñanza es reintegrarse con la divinidad y para ello se necesita un despertar de la conciencia y la transformación del individuo, trascender y superar nuestra condición de animal racional para convertirnos en seres humanos, en maestros del fuego y la luz. Para ello contamos con los 5 valores de la orden: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En el Baphomet tenemos claramente el caducio de Mercurio relacionado con el valor de la vida, la transformación alquímica de energía sexual en sus 3 modalidades, unipolar, bipolar e integral. Recordemos que el elemento fundamental para realizar el trabajo, esa materia prima tan ocultada en los tratados clásicos de alquimia medieval, ese Mercurio como gran cimiento de edificación del templo interno, del que hablaremos más adelante, no es nada más ni nada menos que nuestras propias aguas espermáticas. En cuanto a su extraordinaria importancia, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. El ens seminis es el habitáculo del fuego. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ens seminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ens seminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ens seminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El Baphomet encierra el secreto del gran arcano o transmutación integral. Debemos morir como ego y nacer como consciencias, libertad, amor y sabiduría. Estos 5 valores nos conducen a la autorización, la cristificación y la realización de la gran obra. Continúa el venerable maestro Johansson afirmando lo siguiente: hacer cambiar la posición de la estrella con la punta hacia arriba es haber logrado vivir plenamente los 5 valores y haber logrado real y verdaderamente aplicado en todos los niveles eso que es la transmutación integral. Una vez logrado ese propósito, todo ese aspecto terrorífico de eso que es el Baphomet sufre una gran transformación. Propiamente es algo angelical, pero mientras no haya ese tipo de transformación, ahí está la batalla. Todavía se tiene frente a uno a eso que es el bafómetro. Vale decir, uno en su condición de aspirante e iniciado y de maestro es un bafómetro viviente. No por el hecho de que alguien haya despertado conciencia o incluso el fuego sagrado, ya es alguien que esté, diríamos, salvado. Tiene que eliminar completamente todos los vestigios posibles o imposibles de aquello que es el ego. Entonces, si se produce la verdadera liberación. Mientras eso no ocurre, cada uno está llevando en sí eso que es el Baphomet simbólico. Realmente el Baphomet es el símbolo de la alquimia, de la transmutación integral, aunque algunas sectas satánicas lo utilizan de manera trascendental, no tiene nada que ver con el satanismo. Quien sabe acerca de es aquel que no pertenece a la escuela masónica, ni tampoco ocultista, ni esoterista, sino que es alguien que ha despertado. Quien sabe realmente es alguien que ha despertado, nos referíamos, por supuesto. Entonces, va a encontrar que el Baphomet no es un ídolo, es una enseñanza. Para quienes despiertan y tienen el propio fuego, entonces Baphomet es luz, y cada uno de esos seres que pueden haber despertado el fuego y la luz en sí mismos son Baphometos vivos. En síntesis, el Cristo. Aquello que nada tiene que ver al respecto, hubo un creyente católico que le había, o que le hablan de ello, a cualquier católico que le pueda mencionar este aspecto, para cualquier creyente católico sin más, pues todas estas cosas son obscenas, negativas, diabólicas, no es materia realmente para la gente. Lo importante es despertar. eh, Realmente quien no despierta se encuentra en la misma situación. Puede escribir muchos libros sobre Baphomet y no saber nada absolutamente.
pero para el que despierta la situación es distinta. Con respecto a los cuernos que hemos visto anteriormente, haciendo referencia también a Baphomet, vemos una imagen simbólica también de los cuernos de Moisés en estas diapositivas, que equivalen a los mismos cuernos de Baphomet. Y continúa el venerable maestro Onjo Wanson diciendo que los cuernos representan dos fuentes de energía o polaridad. Si se quiere en ese sentido, fuego y luz. Como los cuernos de Moisés, uno de los cuernos es el fuego y el otro es la luz. Se refieren a las iniciaciones del fuego y la luz, tal como habíamos visto anteriormente en esta diapositiva. Para los cobardes y miedosos la figura espanta, pero quien no tiene miedo puede entender poco a poco el simbolismo de esta imagen. Los que tienen miedo no son capaces de nada. El terror paraliza. Cuando alguien tiene miedo, tiene que saber trascender ese miedo. Cualquiera de los iniciados o aspirantes, cuando se ha visto ante este tipo de imágenes, han tenido que vencer su temor. Si no vencían, pues salían corriendo. Aquel que sabe sobreponerse a la figura descubría por sí mismo el verdadero significado, trascendía las tinieblas y empezaba a ver la luz. En cuanto a su origen, el Baphomet no ha sido creado por nadie, ha sido vivido por aquellos que han logrado trascender plena y totalmente el estado racional. El origen mismo está en saber vencer todo lo animal. Si vence a la bestia, prácticamente queda lo divinal. Y lo divinal se encuentra tras esa grotesca figura. Para el que sabe ver, no hay tal grotesca figura, sino una enseñanza muy velada, muy oculta. Con respecto a las patas de cabra, corresponden a la firmeza. Las cabras suben cerros y se sostienen. El aspirante tiene que ser tan firme como una cabra cuando está subiendo un cerro. Firme. En cuanto a los ojos tratan de ser penetrantes. Prácticamente la luz solar, el fuego solar es penetrante. Esa mirada que se pretende dar al Baphomet, esos ojos penetrantes, significan las dimanaciones del rayo del sol, los rayos solares. Bien, continuando con lo que es la conexión de lo que es el esoterismo del temple y lo que es la enseñanza Rosacruz, que en esencia es exactamente lo mismo, vamos a hablar brevemente pues, de un aspecto muy interesante relacionado precisamente con los sigilum o con los sellos del temple. Vemos concretamente que hay varios sellos que utilizaban los templarios. Uno de ellos es el que tenemos justamente en esta imagen, que hace referencia a la cúpula de la roca o hace referencia al templo, el sigilum templi. En este caso, hace referencia a lo que es pues, una imagen muy asociada, como podemos ver, a la cúpula de la roca, de la cual hablamos en la primera conferencia, pero que brevemente vamos a pasar también por encima. En las distintas culturas, como es natural, existen distintos tipos de templos. Recordemos las palabras de Fulcanelli respecto al simbolismo de la catedral gótica. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adoptan la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Efectivamente, es el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar, después purificada, espiritualizada y transformada esa materia. Por otra parte, ¿acaso el pueblo, fiel guardián de las tradiciones orales, no expresa la prueba terrenal humana mediante parábolas religiosas y similares herméticos? Llevar su cruz, subir el Calvario, pasar por el crisol de la existencia, son otras alocuciones o expresiones corrientes donde encontramos idéntico sentido bajo un mismo simbolismo. Precisamente el venerable maestro Johansson afirma: los dos maderos, en este caso de la cruz, son propiamente el varón y la varona unidos en sacra comunión íntima. La rosa es el sexo. El varón y la varona reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente. Y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente. Sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viva, palpitante. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el padre y el agua es la madre. El espíritu, el fuego, mediante la transmutación alquímica fecunda a la divina madre, el agua, y forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. Es en la rosa y la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce el iniciado hasta la cristificación. Solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados.
los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hasta lo absoluto. Y continúa Fulcanelli afirmando lo siguiente, y es así como el plano del edificio cristiano nos revela las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, lo cual para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra angular de la gran obra filosofal. Sobre esta piedra edificó Jesús su iglesia, el templo. El venerable Maestro Johansson afirma, la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo, el pátar, es Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la construye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica y esta piedra es el sexo. En el Sefer HaZohar se afirma, esta piedra es la piedra fundamental, ella es la raíz del mundo, es sobre ella que se ha construido el templo. Podemos contemplar esta referencia en el Zohar tomo 1. Fulcanelli continúa afirmando, todas las iglesias tienen el ábside orientado hacia el sudeste, la fachada hacia el noroeste y el crucero que forma los brazos de la cruz de nordeste a sudoeste. Es una orientación invariable establecida a fin de que fieles y profanos al entrar en el templo por occidente y dirigirse en derechura al santuario miren hacia donde sale el sol, hacia oriente, hacia Palestina, cuna del cristianismo. Salen de las tinieblas y se encaminan a la luz. Como consecuencia de esta disposición, uno de los 3 rosetones que adornan el crucero y la fachada principal no está nunca iluminado por el sol. Es el rosetón septentrional que luce en la fachada izquierda del crucero. El segundo respondencia al sol del mediodía es el rosetón meridional, que se abre en el extremo derecho del crucero. El último se ilumina bajo los rayos colorados del sol poniente. Es el gran rosetón de la fachada principal que aventaja a sus hermanos laterales en dimensiones y esplendor. De esta manera se suceden en las fachadas de las catedrales góticas los colores de la gran obra, según una evolución circular que va desde las tinieblas, representadas por la ausencia de luz, y el color negro, a la perfección de la luz rubicunda, pasando por el color blanco, considerado como intermedio entre el negro y el rojo. En Caldea, tal como vemos en lo que es esta diapositiva, los zigurats, generalmente torres de 3 pisos, a cuya categoría perteneció la famosa Torre de Babel, que todos conocemos, estaban pintados de 3 colores, negro, blanco y rojo puro. En cuanto al templo y su relación directa con la denominación de templarios, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Encontraríamos ahí 2 palabras, ario y templo. Con el inicio de lo que llaman esta nueva raza, prácticamente diríamos así como la creación de eso que sería el mundo. Y si vamos más cerca todavía, con los sobrevivientes de eso que es la Atlántida, surge prácticamente la palabra templo y ario. Templo no se refiere a una iglesia, no a una construcción de piedra, cemento, sino a nuestro propio templo interior. Ario, propiamente, eso nos hace recuerdo de lo que sería la raza aria. Dice que fue la primera raza, pues tomamos en cuenta ese concepto y entonces nuestra raza, la primera hecha de la tierra, es la que tiene que transformarse en fuego. La lucha es esa, transformar la tierra en fuego. Y eso solamente puede hacerse en el templo. También podemos colegir y extendernos en este sentido, y quien no se puede templar, no se puede controlar, no se puede dominar, no puede hacer prácticamente nada. Se deja fundir o se deja enfriar, pero si sabe estar templado, si sabe mantener el perfecto equilibrio entre todo aquello que podría llamarse bien, mal, etcétera, para así poder conocer realmente lo que es el bien del mal, pero si se desequilibra no podía conocer lo que es el bien del mal. Está entonces bien templado, en su punto, en un equilibrio perfecto. Entonces, ese está templado, ese es un templario. Por esta parte, podemos afirmar que el sabio Salomón mandó construir el templo y este se realizó en 7 años. Más concretamente, el arquitecto Hiram Aviv, el maestro constructor, el Cristo interno, fue traicionado y asesinado por los 3 traidores que se corresponden simbólicamente con Judas, Pilatos y Caifás. Es decir, el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad, respectivamente. Son 7 cuerpos los que hay que cristificar y son 7 años los que tardó en construirse el templo. Al respecto, en la literatura alquímica existe alguna referencia simbólica bastante interesante, que es la siguiente. El alquimista Ireneo Filaleteo, en su obra La entrada abierta al palacio cerrado del rey, afirma, así, por orden de Dios, aparecerá la luz. Separa 7 veces la luz de las tinieblas y esa creación filosófica del mercurio estará acabada. Ostano habla de 7 destilaciones necesarias para obtener de las serpientes del monte Olimpo y de otros montes el agua divina que mata a los vivos, es decir, los yoes, y resucita a los muertos, la conciencia. Raimundo Lulio, en su libro Clavícula, afirma, ese menstruo se rectifica 7 veces retirando cada vez el residuo. Nicolás Flamel, el famoso alquimista,
advierte que para purificar la cabeza leprosa del cuervo hay que sumergirla 7 veces en la corriente regenerada del Jordán, es decir, nuestras aguas espermáticas y la transmutación de las mismas. Don Pernetti, en su diccionario mito hermético, habla de un lavado no diferente, añadiendo que se trata del paso por los 7 planetas que se realiza por medio de 7 operaciones sucesivas que conducen por diferentes estados del mercurio, simbolizados por los distintos metales alquímicos, hasta el estado de oro. Según Filaletés, 7 veces son las que deben volar las palomas de Venus, porque en el número 7 reside toda perfección. Y también hay que purificar el mercurio por lo menos 7 veces, entonces está listo el baño para el rey. Nicolás Valois, otro alquimista, afirma: si tanto al principio como al final varios regímenes, vasos, materias y fuegos son requeridos hasta 7 trituraciones. George Ripley, en su libro Las 12 puertas de alquimia, afirma: es necesario que tu agua sea 7 veces sublimada, de otro modo no se hará disolución natural. En Reyes 1, versículo 8, y en Crónicas 5:2, registra que el 7º mes del año, Tisrei, en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes y los levitas trajeron el arca de la alianza desde la ciudad de David y la colocaron dentro del Santa Santorum. El aspirante para construir el templo interno debe de trabajar con el fuego y el agua. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades, afirma el maestro Johansson, han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosacruz debe descender hasta la 9ª esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajar persistente en el laboratorio oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua, en el fuego y el agua, del ignio o bautismo enseñado por el hierofante de Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingalá. Ida y Pingalá son los nombres de los 2 testigos del Apocalipsis y estos 2 testigos son los portadores del fuego y del agua. Tenemos la vieja fórmula alquímica: fuego más agua igual a consciencia. El despertar de la consciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con fuego y agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. En el enseminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual. El ens virtutis. En el ceis y en el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo y impedir así la pérdida del licor seminal del enseminis. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la consciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, con respecto a otro de los sigilum, otro de los sellos utilizados por los templarios es el famoso Abraxas. Al respecto, el venerable maestro Viracocha, en su obra Logos Mantra Magia, afirma: lean a Basilides, que según la Iglesia fue discípulo directo de uno de los apóstoles, y él analiza el Abraxas de nuestro ritual Rosacruz. Abraxas engendró a la inteligencia, a Nous, esta a la razón, y pasa por el Logos, la sabiduría, para llegar al poder. En esa misma línea, la maestra Blavatsky afirma lo siguiente: Abraxas, palabras místicas que se ha hecho remontar hasta Basilides, el pitagórico de Alejandría. Este filósofo empleaba la voz Abraxas como un nombre de la divinidad, la suprema de las 7, y como dotada de 365 virtudes. En la numeración griega, lo que forma un total de 365 días del año, año solar, un ciclo de acción divina. C. W. King, autor de los Gnósticos, considera dicha palabra similar a la hebrea Senfaroas, palabra sagrada, el extenso nombre de Dios. Las gemas abraxas representan generalmente un cuerpo humano con cabeza de gallo, uno de los brazos con un escudo y el otro con un látigo. Abraxas es la copia de las palabras indias Abrimanim y Brahma combinadas. Las virtudes y los atributos de Abraxas, que son en número de 365, indica que la divinidad estaba relacionada con el sol y la división solar del año, más aún que Abraxas es el anticipo y sol es el tipo. Un historiador de los sellos de los templarios, Paul de San Hilari, afirma: este símbolo no es prerrogativa de los templarios ni de Luis VII, el marido del honor de Aquitania,
Margarita de Flandes, hija de Guy de Dampierre y esposa de Juan I de Brabante, también lo utilizó como contrasello con las letras A, añadiendo la leyenda Sigillum Secreti. Y otros como Rotrou, arzobispo de Rouen, hacia 1175, también lo utilizó. En 1826, una de estas piedras fue encontrada en Chichester, en la tumba del obispo Sheffield, fallecido en 1151, engastada en un anillo que llevaba una cruz en la parte posterior. Otro fue descubierto en Canterbury, entre los huesos del arzobispo Walter, que murió en 1205. Las abraxas utilizadas para sellar son gemas o calcografías que datan del siglo II después de Cristo, de los cuales muchos ejemplos han sido encontrados por especialistas de la escuela alejandrina o de la época galo-romana, como el Gori florentino, la materia alsaciana o el benedictino francés Montfaucon, que los dividió en 7 tipos. Estas gemas estaban engastadas en anillos usados por los primeros cristianos de tendencia gnóstica y más especialmente por los discípulos de Basilides, que habían logrado la fusión entre las corrientes mitraica oriental y celta de la región emergente. El venerable maestro Johansson, con respecto a la Abraxas, afirma lo siguiente. El término Abraxas parece que viene del griego, pero en realidad la palabra Abraxas existió mucho más antes de lo que se podía conocer como Grecia. Es un mantra. La A es el mantra fundamental dentro de lo que es Abraxas. El mantra en sí mismo para el animal racional no tiene peculiaridad alguna. Para quien ya es un ser humano que ha despertado conciencia, sí, puede trabajar a nivel de Abraxas. En cuanto a los beneficios del mantra, aquel que logra llegar a la autorización no puede quedarse en este nivel. La perfección no tiene límites, tiene que trascender ese nivel. Eso no quiere decir, por ejemplo, solo por decir, alguien empieza a trabajar, sube y sube, y llega a una cúspide tan alta que se autorrealiza. La perfección no tiene límites, pero no queda en la perfección del círculo, tiene que seguir hacia arriba. La perfección no tiene límites, por eso se dice que Dios se perfecciona a sí mismo. Entonces, el poder de Abraxas hace que ese iniciado o maestro, ese ser trascendido, siga trascendiendo y siga superando y siga subiendo. Naturalmente que toda concepción que puedan tener acerca de ese tipo de ascender, de subir, es algo trascendental. Aquí, digamos, en este momento, en cualquier parte de la sociedad humana, una escuela cualquiera puede transmitir cuestiones teóricas. La mayoría de los aspirantes, simpatizantes que gustan de la enseñanza Rosacruz son teóricos. Tienen que trascender la teoría y hacerse prácticos. Los que llegan a trascender la teoría y que se hacen prácticos, tienen que llegar a hacerse súper prácticos en el próximo nivel, digamos en la próxima sección. Y si queremos poder llegar a ser súper prácticos gracias al poder de Abraxas y súper hiper prácticos, no hay límites para la perfección. Según los griegos, Abraxas es el más antiguo de los dioses. No estarían los griegos lejos de esa afirmación, por eso decíamos que es una palabra que parece tener una connotación estrictamente griega. Se pronunció y se vivió mucho antes que en la Grecia, antes que existiese Grecia. Si quisiéramos ser claros y concretos en idioma español o en inglés, entonces escribimos directamente para el inglés y para el español. Está claro para aquel que entiende el idioma. De la misma manera, en esos tiempos, para aquel que entendía el hebreo, todo estaba claro en hebreo, sin que significara de ninguna manera con ello que el hebreo sea un idioma sagrado universal. Es simplemente la expresión para la humanidad en un tiempo, por la época, y porque era el idioma predominante. Continuando con la interpretación del símbolo representado en el símbolo de Abraxas, vale decir, despierta. ¿Pero a quién? Pues a la conciencia, prácticamente a la personificación humana, ahí es la conciencia. ¿Pero en base a qué? Pues en base a las serpientes. Si no hay serpientes, si no hay transmutación, no hay despertar. Continúa el venerable maestro Johansson afirmando lo siguiente. Respecto a la transmutación, la regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, igna, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permita despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esa energía lo obtiene de la simiente transmutada. El canto del gallo no sale a ninguna parte si no hay serpiente de por medio. No despierta si no hay canto de gallo. Eso es en síntesis. Ahora, yendo a la cuestión de la misma deidad, corresponde a un aspecto esotérico un tanto serio. Yendo al mantra abracadabra, lo han dicho no solamente en el aspecto positivo, sino también negativo. Pero no es la palabra tal como está pronunciada. Basta el mantra A.
Es la primera letra, digamos, en este caso, del alfabeto latino. Aquel que sabe pronunciar el mantra A puede abrir absolutamente todas las puertas. Yendo la mayúscula de la letra A tiene la forma del triángulo. Es solo una forma relativa, pero quien está prácticamente encarnando el A en sí mismo puede abrir absolutamente todas las puertas, empezando por su propia puerta interna. La primera puerta que tiene que abrir es la del chakra coxígeo. No es un mantra A, pero sí es que pronuncia el mantra A, puede sustituir a otros mantras también, o puede acompañarse con otro tipo de palabras. Prácticamente, si alguien quiere utilizar el máximo, el poder del mantra A, de la vocal A, no puede hacer otra cosa sino despertar. Una persona dormida no puede aprovechar todo el poder del mantra A, pero en sus prácticas, cualquier persona puede aprovechar algo de ese mantra. Es cuestión de practicar y practicar. En cambio, abracadabra es solo una forma de ocultar la magia de las palabras, si se quiere. Y esa forma de ocultar es para hacerse que la gente no moleste. Y si alguien tiene inquietudes sanas de poder trabajar en sí mismo, entonces se va a pasar no solo horas, sino días pronunciando el mantra abracadabra, abracadabra, abracadabra. Pero alguien está viendo eso. Puede ser el mismo guía, instructor, tal vez el mismo maestro de quien está practicando, o por lo menos un aspirante ya avanzado. Entonces, ante esa inquietud, puede acercarse a la persona, conversar como cualquier persona de cualquier tema trivial y poco a poco llegar al punto, darle a conocer la enseñanza. En síntesis, y entonces empezar con el abecedario. Abracadabra. ABC, es decir, la reización. ABC de la reización, ¿cuál es? Pues el arcano solar. En definitiva, Abraxas es una deidad. Las tres fuerzas fundamentales de esa deidad, conocida como Abraxas, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vale decir, es alguien que es la conjunción completa total, la unión total integral de todo aquello que es él, Abraxas, vale decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O si se quiere, el Padre, el Hijo y la Divina Madre. Si se quiere, positivo, negativo, neutro. Es el símbolo de un ser autorrealizado. Podríamos decir el nombre de Abraxas corresponde a un nombre genérico, que se designa de acuerdo con el tiempo, la situación, a un ser plenamente liberado, autorrealizado, no precisamente que haya ingresado al absoluto, porque si ha ingresado al absoluto, posiblemente no sabremos de él nada, salvo que se renuncie al absoluto y venga otra vez. Bien, en cuanto al más famoso de los sellos de los templarios, el denominado sello de la milicia de Cristo, en principio observamos al caballo símbolo solar en la antigüedad y dos monjes guerreros sobre el mismo, o dos jinetes o dos guerreros. Respecto al caballo, nos gustaría traer a colación la aportación del enigmático Fulcanelli, alquimista mencionado por el venerable maestro Johansson en su libro Bodas alquímicas. Y dice Fulcanelli, nuestra cábala hermética lleva, por supuesto, el nombre y el espíritu de la caballería, cuyo verdadero carácter nos han revelado las obras místicas de Dante. En latín, caballus y en el griego significan caballo de carga. Pues bien, nuestra cábala sostiene realmente un peso considerable. La carga de los conocimientos antiguos y de la caballería medieval. Pesado bagaje de verdades esotéricas transmitidas por ellas a través de las edades. Era la lengua secreta de los caballeros. Iniciados e intelectuales de la antigüedad poseían todo el conocimiento, los unos y los otros, a fin de acceder a la plenitud del saber, cabalgaban metafóricamente la yegua, cabale, vehículo espiritual cuya imagen típica es el Pegaso alado de los poetas helénicos. Solo él facilitaba a los elegidos el acceso a las regiones desconocidas y les ofrecía la posibilidad de verlo y comprenderlo, todo a través del espacio, del tiempo, del éter y la luz. Pegaso, en griego, toma su nombre de la palabra fuente, porque según se hizo brotar de una coz la fuente Hipocrene, mas la verdad es de otro orden, por el hecho de que la cábala proporciona la causa, da el principio y revela la causa de las ciencias. Su jeroglífico animal ha recibido el nombre especial y característico que lleva, es decir, cábala, caballo. Conocer la cábala es hablar la lengua de Pegaso, la lengua del caballo, cuyo valor efectivo y poético es una auténtica potencia esotérica e indica expresamente Jonathan Swift en uno de sus viajes alegóricos. El agente ígneo, el cual es ese valiente caballero armado con la lanza y el escudo. Jesús ha dicho, te daré muerte y te resucitaré. Pensamiento esotérico de una importancia capital en la ejecución del magisterio. Mismo agente dotado del doble poder de matar y resucitar, de mortificar y regenerar, de destruir y organizar. El horno secreto, prisión de una invisible llama, nos parece más conforme al esoterismo hermético entender la sustancia preparada, amalgama o rebis, que sirve de envoltorio y matriz del núcleo central, donde dormitan esas facultades latentes
que el fuego común pronto va a hacer activas. La materia sola, siendo como es el vehículo del fuego natural y secreto, inmortal agente de todas nuestras realizaciones, es para nosotros el único verdadero Atanor. Comprobamos que el azufre se designa a sí mismo como el concepto agente esencial. Los sabios han aplicado los nombres de azufre, primer agente u oro filosófico. El espíritu, agente universal, constituye en la realización de la obra la principal incógnita cuya determinación asegura el éxito pleno. Entonces, llegados a este punto y resumiendo, Fulcanelli identifica al caballero armado con la lanza con lo que se denomina el agente ígneo. Y ahora veremos a ver qué es el agente ígneo. Bien, tenemos en las diapositivas pues varios ejemplos de lo que son los caballos realizados con la mitología o con la tradición o folclore, llevados concretamente a lo que es las tradiciones de alguna cultura, algún pueblo, como puede ser, por ejemplo, el caballo blanco de Santiago. Recordemos que es un gran símbolo. El caballo blanco es el símbolo de la pureza y el apóstol Santiago, patrón de España, su simbología nos invita a la realización de la gran obra. Hemos dedicado prácticamente alguna charla relacionada con Nicolás Flamel que podemos compartir y a la simbología esotérica del apóstol Santiago. Con su cayado implica justamente, hace alusión a lo que es la columna vertebral y por el interior de la columna vertebral está o aparece lo que es el Nadi Shushuma y por ahí asciende victorioso Kundalini después de haber despertado conciencia. Pero el apóstol Santiago porta también lo que es la concha venera, que es símbolo de nuestras aguas espermáticas. Y por supuesto lleva lo que es el libro cerrado, símbolo de lo que es el mercurio antes de ser trabajado, y el mercurio cuando se transmuta o se obtiene el famoso mercurio de los filósofos que nos hace abrir el libro del Apocalipsis y empezar a trabajar para realmente abrir el primer sello del Apocalipsis, como explicamos también en alguna conferencia anterior. Pues bien, haciendo referencia hacia ese símbolo de el caballero armado con la lanza y el escudo que nos ocupa y del cual ha hablado Fulcanelli, eh, especifica que es equivalente a ese primer agente. Y al respecto, una pista muy aclaratoria. Entonces, ¿a qué equivale ese caballero armado con la lanza y el escudo? ¿Qué es ese primer agente? ¿Qué es ese azufre? ¿Qué es ese oro filosófico? Pues bien, nos lo aclara, como no podía ser de otra manera, el venerable maestro Johansson. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego, el enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Con respecto al símbolo como tal, observamos dos templarios montados en el vehículo solar, el caballo. Acudiendo a las concordancias de la simbología, tenemos un ejemplo que nos ilustra y nos da una magnífica orientación para poder interpretar ese símbolo. Nos referimos a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, que también tenemos presente a dos hermanos y a la loba que los sustenta con su leche. Esotéricamente, el símbolo de Rómulo y Remo es el de las dos almas gemelas. Las dos almas gemelas son siempre alimentadas por la Divina Madre, la loba en la simbología romana. Rómulo y Remo son la representación de Budi y Manas. Esto en cuanto al símbolo de la pugna existente entre ambos hermanos, el alma humana y el alma divina. Los cuerpos solares, aunque son divinales, quieren hacer lo que su naturaleza les dicta y en esa situación a veces quieren tomar el mando, quieren dirigir al maestro. Es el maestro quien debe gobernar estos cuerpos, pues son los preciosos vehículos con los que él consta para manifestar la voluntad de su real ser, del Padre. De la misma manera, continúa el venerable maestro Edmund Johansson afirmando, los jinetes representan el alma divina y el alma humana y prácticamente no tendrían esa diferenciación aparentemente sexual. Quienes dominan total y completamente todo aquello que es animal, vale decir, todo aquello que corresponde a los cuatro cuerpos inferiores, esa es la figura. Entonces el templario sabe dominar perfectamente esa situación,
pero reiteramos, en su condición de alma divina y de alma humana. Vale decir, cuando ya ha equilibrado por lo menos sus fuerzas energéticas. Cuando alguien está empezando, es obvio, no hay ese tipo de equilibrio, pero cuando va más o menos avanzado y ya hay ese funcionamiento, diríamos, casi paralelo de las columnas del templo, o si se quiere, las alas, o si se quiere simplemente Ida y Pingala, entonces ya se puede. A eso se refiere propiamente ese sello. Yendo al caballo, las cuatro patas que pueden adornar al caballo son cuatro sostenes que puede tener físico, astral, mental y causal. Entonces, cuando alguien monta al caballo a nivel esotérico, sabe obtener, sabe vivir, sabe prácticamente dominar lo que es el causal, el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo físico. El mundo vital está dentro de lo esencial a nivel esotérico. El padre que muera en secreto es Atman. Atman es el maestro y Atman tiene dos almas. Budi, que es alma divina, y Manas, que es el alma humana. Con el matrimonio místico de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas que consubstancializan Atman, Budi y Manas. Budi es el alma espiritual y es femenina, y Manas es el alma humana y es masculino. Solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. Manas, a su vez, es inferior y superior. El Manas superior es realmente el alma humana. El Manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares. Manas inferior lo constituyen los cuerpos lunares o animales o inferiores. Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa y dimanante de la cruz ígnea forjada en la novena esfera. Manas inferior es simple y llanamente el fruto de la inmunda fornicación. Cualquier animal racional posee el manas inferior sin que por ello llegue a poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Budi es el alma divina. Budi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero que es el ego. El manas superior se haya constituido por eso que es realmente el alma humana, o sea, la conformación total de los cuerpos suprasensibles, pero plena y totalmente cristificados por el fuego del Espíritu Santo, por el Cristo viviente y palpitante en el fondo mismo del ensemis. El manas inferior lo constituyen todos los cuerpos de naturaleza eminentemente animal, frutos de la fornicación. Atman, Budi y Manas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y quien ha despertado total y plenamente el Buddhata y lo han liberado completamente del ego. En el animal racional solo encontramos Buddhata y Manas inferior. El llamado hombre no es sino un algo incompleto, un ser no logrado, un gusano pensante. Lo importante es salir de ese estado de sueño hipnótico en el que se encuentra el animal racional y despertar conciencia. El maestro G. Gurdjieff afirma lo siguiente: el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe de morir, y para morir primero debe de despertar. En otra parte, en este mismo libro, nos referimos pues, al libro de Uspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida, especifica: cuando el hombre despierta puede morir y cuando muere puede nacer. Existen más símbolos, más sellos y muchos más para poder hablar sobre el tema relacionado con los templarios y la esencia de su enseñanza, que se corresponde precisamente con la enseñanza de la Rosa Cruz. Pero eso será posiblemente la configuración de otra charla, de otra conferencia que muy gustosamente pues daremos en su momento. Finalmente, decir que los verdaderos templarios forjaron su templo interno viviendo los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz, los cuales son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Con respecto al valor de la vida, como venimos repitiendo continuamente en todas las charlas y también hoy, la extraordinaria importancia de trabajar con nuestras propias aguas espermáticas, de poder trabajar con nuestra energía sexual, que es la clave para poder acceder a ese despertar de la conciencia tan absolutamente necesario e imprescindible en lo que son los momentos en los que nos debatimos con una humanidad sometida a lo que es el sueño de la conciencia y que realmente necesita dar un salto y despertar, reconstituyendo su normal condición, que es el de seres despiertos, el de realmente seres humanos. Un ser humano es aquel que realmente tiene la conciencia despierta. Si no hemos despertado conciencia, no podemos pasar de la mera categoría de animales racionales. Para lo cual,
Es fundamental comprender que el valor de la vida implica transmutar nuestras aguas espermáticas, la transmutación sexual, la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas, transmutación alquímica de energía sexual, y esas prácticas de transmutación tienen tres posibilidades, son tres tipos de transmutación sexual: transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar se configura, está destinada para aquellas personas que todavía no cuentan con su pareja, para los hombres que trabajan de manera individual o para las mujeres que trabajan de manera individual. Y es una magnífica práctica, sencilla, por la cual la energía sexual transmutada sube victoriosa por los canales Ida y Pingala hasta el destilador del cerebro para terminar en el templo corazón, que es donde mora lo que es el Budatta, la esencia, la chispa divinal, la conciencia. Obviamente la conciencia, el Budatta, para una posibilidad de poder despertar, necesita alimentarse de energía sexual transmutada. Sin embargo, como contraparte, el ego, los yoes, se alimentan precisamente de eso que es la dilapidación de la energía sexual o de la fornicación. Cualquier persona que no transmute, sino que realice lo que es su vivencia a nivel sexual en fornicación, es decir, que no haga más que eyacular y tener un orgasmo tras otro, lo que está haciendo simplemente es fortalecer a sus yoes, a su ego. Sin embargo, si cortamos justamente el alimento del ego y lo que hacemos es realizar diariamente las prácticas de transmutación, lo que estamos alimentando, insisto, es a nuestro Budatta y le damos la posibilidad de despertar conciencia si vivimos plenamente los cinco valores. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, que se vive justamente en la pareja, hombre y mujer, mujer-hombre, es la antesala a lo que es al gran arcano, al tercer tipo de transmutación. Aquí vemos como una pareja todavía sin conexión sexual, se toman de las manos, o pues existe contacto de rodilla contra rodilla o espalda contra espalda, y ahí justamente se produce lo que es un intercambio energético, una especie de, insisto, acondicionamiento, preparación previa a lo que es las prácticas de arcano solar. Y ahí ya sí, en el tercer tipo de transmutación, el arcano solar, también denominado transmutación integral, magia sexual, alquimia sexual, Upareta Yoga o Tantra blanco, ya sí que hay conexión sexual entre hombre y mujer, siempre hombre y mujer y hombre, y sin llegar al orgasmo y sin eyacular, entonces cada miembro de la pareja realiza una magnífica práctica de transmutación, visualizando también cómo ese fuego sexual asciende por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Eso en cuanto al valor de la vida. En cuanto al valor de la muerte, nos habla precisamente de que cada uno de nosotros estamos sometidos a la acción del ego. Son miles y miles de yoes lo que se expresan a través de nosotros y estamos sometidos a las cadenas del ego. Para poder liberarnos de las cadenas del ego, lo que tenemos que hacer inicialmente es un control yoístico, es un control del ego, es evitar la manifestación de los yoes. Lo que se expresa habitualmente a través de nosotros es precisamente el ego, es precisamente los yoes. Si queremos evitar que estos se refuercen, tenemos que impedir su manifestación. Controlar la manifestación de los yoes implica su debilitamiento. Y eso es lo que debemos hacer, debilitar el ego, para más adelante, cuando hayamos despertado conciencia y después de despertar conciencia hayamos despertado el fuego sagrado Kundalini, podamos progresivamente ir eliminando cada uno de los yoes. Al respecto, tenemos una charla conferencia dedicada precisamente a las fases de eliminación de los yoes, que los amigos, si así lo gustan, pues pueden consultarla, pueden visualizarla. ¿Y qué diríamos del siguiente valor, que es el valor de la libertad? En el valor de la libertad implica precisamente empezar a vivir conscientemente de segundo en segundo, en segundo en segundo. Vivir de segundo en segundo, vivir concretamente, conscientemente, cada minuto, cada segundo, implica realizar la práctica de la división de la atención consciente. Hemos dicho anteriormente que la humanidad está sometida a una hipnosis colectiva, duerme totalmente en el sueño de la conciencia y anda por la vida totalmente dormida, hipnotizada. Su vida es totalmente mecánica, pues realizan todas sus acciones sometidos al sueño. Lo que tenemos que es aprender a vivir conscientemente. Y para eso tenemos lo que es la práctica de la división de la atención consciente, que en la orden de los Rosagul la denominamos la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación.
Dividimos la atención en tres aspectos. Mediante el autorrecuerdo o el recuerdo de sí, nos autorrecordamos como conciencias. Pero no lo hacemos con la razón, no lo hacemos de manera lógica. No nos autorrecordamos como una persona o identificándonos con un nombre, sino sentimos esa práctica. Lo hacemos con el corazón y nos autorrecordamos quiénes somos. Nos preguntamos y nos autorrecordamos quiénes somos como conciencias. Sin perder esa noción, ahora ya sí, con la autoobservación, con la atención consciente, extendemos la atención hacia la acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder la noción de quiénes somos como conciencias y de lo que estamos haciendo, con la atención consciente extendemos a su vez la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, nuestra ubicación. De tal manera, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres y empezamos realmente a vivir de segundo en segundo conscientemente. Lo que hacemos es levantar un muro ante las continuas proyecciones de la mente de imágenes, raciocinios, lógicas totalmente que sucumben o que nos hace sucumbir ante el sueño, imágenes que nos hacen realmente de nuevo sucumbir en el sueño y cuestiones de, solemos proyectar hacia el pasado, hacia el futuro, miedos, frustraciones, ilusiones absurdas y todo eso simplemente es sueño. Y lo que tenemos que hacer que es romper ese sueño. Podemos empezar haciendo la práctica de segundo en segundo y podemos poquito a poco ir extendiendo la práctica hacia todas las actividades del día hasta que las 24 horas del día se conviertan en una actividad constante de vivencia del valor de la libertad o del aquí y del ahora bien vividos. Por último, para terminar, valor de la sabiduría y el valor del amor. En este caso, en el valor del amor implica dar gratuitamente la enseñanza a los demás. Obviamente no podemos acaparar la enseñanza nosotros. Si queremos realmente avanzar en lo que es el terreno de la conciencia y poder despertar, tenemos que dar la posibilidad a otros de conocer la enseñanza. Dar la enseñanza de la rosa y la cruz a otros tal como se nos ha dado a nosotros. Se nos ha dado esa oportunidad e estamos intentando aprovecharla. Dar la enseñanza a otros no significa imponer la enseñanza, sino simplemente exponerla, divulgarla y luego ya corresponde a los demás el querer o no querer vivirla, pero lo importante es sembrar y lo importante es dar a los demás esa posibilidad. Ese es el valor del amor, lo cual que implica amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Para terminar, el valor de la sabiduría implica hacer eso que es la voluntad del ser, hacer la voluntad de eso que es el Padre. Como es natural pensar, cada uno de nosotros, en el estado en el que nos encontramos, solo hacemos nuestra propia voluntad. Pero entonces, ¿cuál sería esa voluntad del Padre? Pues obviamente, nuestro Padre interno nos exhorta a hacer su voluntad despertando conciencia. Una vez que logremos el despertar de la conciencia, entonces podemos hacer legítimamente la voluntad del Padre. Mientras tanto, lo que podemos hacer siempre es sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado, en cada práctica acudir a los mismos y pedirles siempre fuerza, energía, pedirles siempre su asistencia y que estén a nuestro lado y que nos acompañen en todo momento en lo que es este duro camino iniciático, que si realmente lo vivimos y realmente nos proponemos vivir plenamente los 5 valores de transformación, esta vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, entonces sin ningún tipo de duda nos encaminaremos hacia el despertar de la conciencia, forjaremos nuestro templo interno y nos constituiremos en un auténtico templario que brotará de nuestro corazón el amor y esa espada de la voluntad para cometer lo que es la realización de la gran obra.